Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean una vez más aquí a su programa Economía de Opción. Con gusto de saludarles, su amigo y servidor Mauricio Juárez. El día de hoy estamos transmitiendo desde Ciudad Universitaria en la Universidad Autónoma de Querétaro y queremos agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en estos momentos en el canal 24.1 de TV WAC. De la misma forma estamos en los canales 24 de Total Play y Axtel, en el 124 de Megacable y en el 14 de Easy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Economía de Opción. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Hemos estado hablando acerca de las diferentes escenarios y consideraciones que se tienen en la oportunidad del desarrollo de los negocios. Pero hay un tema que se ha desarrollado de manera, pues hasta cierto punto reciente, que es el tema de la obligación y de poder estar en la necesidad de cumplir con un escenario en el ámbito penal para los negocios. Y es en esa idea en la cual vamos a platicar el día de hoy acerca de lo que son los delitos penales en el área de los negocios. Pero bueno, primero, previo a dar inicio en esta sesión, queremos agradecer a la concurrencia y a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Querétaro, a los estudiantes y a los maestros que nos hacen favor de seguirnos y de acompañarnos también en las redes sociales a través de lo que es el Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. De verdad agradecemos su acompañamiento, las propuestas que nos hacen favor de hacernos llegar a través de las redes en estos momentos. También hemos estado puestos y ofreciendo a la alternativa de que puedan ofrecernos algún tema de interés para la comunidad y que con esa misma intención pudiéramos abordarlo con algunos de nuestros invitados. Y para eso el día de hoy, primero que nada y dar inicio a este programa, quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Sergio Ledesma. Estimado Sergio, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Amigo, muchas gracias. Bien, pues aquí con el gusto de saludarles nuevamente. Y como hemos platicado siempre, pues la idea es poder compartir temas de interés para todo el público y desde luego siempre estar invitando a nuestros alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, así como a los maestros y a toda la comunidad, finalmente a toda la población, amigo, y mucho más con el tema que hoy nos trae a los empresarios. A los empresarios y pues para dar continuidad con nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, pues precisamente vamos a presentar en estos momentos a nuestro invitado. Es un amigo de mucho tiempo, a quien le agradecemos la oportunidad de su agenda para venir a compartir con nosotros. Él es el doctor Calixto de Santiago Silva. Estimado amigo, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, bienvenido seas. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Me une un lazo de amistad con Sergio, contigo, Mau, de hace mucho tiempo. Y la verdad es que a lo mejor a los micrófonos se oye mal platicar esto, pero la verdad es que hicimos una travesía muy importante para llegar aquí puntuales. y la verdad es que espero que le pueda servir al auditorio. Sobre todo creo que ustedes, los contadores, los administradores, la Facultad de Contabilidad del Estado, de la Facultad de Contabilidad de esta Universidad Autónoma de Querétaro, ha tenido a bien avanzar mucho en el tema de compliance. Y yo quisiera mejor que ustedes empezaran a platicar sobre el tema y ver el tema de la repercusión penal en los negocios, como ustedes lo quisieran que lo abordáramos, por favor. Claro que sí. Adelante, Sergio. Gracias. Y fíjate cómo, primero lo que espero es que venga pues satisfecho con lo que vio por allá y todo, hacer fue a ver un partidazo así, ¿no? Emocionante, amigo. Espero que sí. Pero fíjate cómo en este aspecto creo que quienes son empresarios y tienen una actividad a partir o a través de una persona moral, que sepamos que aunque la persona moral es una sociedad, es una colectividad de personas, y aunque tenga una personalidad jurídica diferente a las de sus integrantes, que son personas físicas, pues en este caso, cómo el derecho penal va a calificar la conducta, sí, de las personas integrantes, pero también
de la persona moral en cuanto al vínculo que pueda darse con algunas conductas que la ley tipifique de una manera muy especial como delito. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son todos los alcances que puede tener una persona moral? Y creo que hoy, pues, con nuestro amigo Calixto, pues, justamente vamos a entender todos esos alcances que tiene y seguramente en nuestro auditorio estarán mucho más atentos en adelante a observar qué ocurre con su empresa, ¿no? Claro, sí, claro que sí. Bueno, en esa misma intención encontramos que el día de hoy, en términos fiscales, ahí en el Código Fiscal de la Federación, en el título 4 nos habla de manera particular acerca de las infracciones en los delitos fiscales, pero evidentemente ese es un tema que tiene que ver en tanto contribuyente con la autoridad. Encontramos que, como tú bien decías, Sergio, el día de hoy la persona moral, un esquema jurídico, tiene la necesidad inclusive de tener que estar a salvo en el tema de garantías para no transgredir un tema del escenario penal. En esa idea, estimado Calixto, ¿qué es lo que tú nos puedes, para abordar el tema, para iniciar el tema, qué es lo que se encuentra de manera más recurrente por parte de una persona moral que incurra en este tipo de necesidades de atender en términos penales? Mis queridos amigos, quisiera hacer un llamamiento ahorita con ustedes, con el auditorio, algo muy sencillo que tenemos que ser muy doctrinalmente correctos, pero sobre todo muy asequibles a nuestra sociedad. Claro. Hacía mucho tiempo que las personas físicas, las que nos dedicamos a una actividad productiva en lo físico, se decía que solamente éramos los únicos que podíamos tener una repercusión del orden penal. Uh-huh. En los años 90, en los años 70, en los años 80, en donde estudiamos, en los años 2010, todavía decían, no, es imposible que una persona moral pueda hacer, le repercutan las acciones que realicen miembros de su empresa. Claro. Oye, espérate. Ahí viene una ley que data de los años 60, de los años 50, señalada por la OCDE sobre el tema del lavado de dinero, y circunstancias de terrorismo y circunstancias de dónde viene el dinero y narcotráfico. Bueno, entonces empiezan a ver esas consideraciones de empezar a esbozar que a través de algunas organizaciones de las personas morales hacen una ficción jurídica para empezar a blanquear capitales. Y en esta consideración dicen, oye, ¿habrá y tendrá repercusiones la persona moral? Y pues empiezan los españoles, empieza la Unión Europea a empezar a manejar todas esas consideraciones. Y empieza a evolucionar las repercusiones penales en los códigos que tienen una idea de oralidad, una idea de garantismo, ¿sí? Pero que tienen una idea de protección a la víctima. Y voy a empezar por esas consideraciones muy técnicas penales, pero que son muy sencillas. Antes no existía, ahora ya existe, a partir de los años 60. Pero no solamente es una repercusión de las personas morales en su actividad delincuencial, por así decirlo, sino son cosas tan grandes, tan diferentes, como puede ser tributar bien o tributar mal. Copiar una marca, un arrendamiento, una extinción de dominio. Son cosas que no podemos decir que todas son sobre una misma conducta o consideración. Un arrendamiento tan sencillo la semana pasada, y vamos a ponerlo en palabras llanas de nuestro vulgo, de nuestros radioescuchas. Un arrendamiento. Oiga, licenciado, fíjese que dejé una bodega que me catearon porque eran unos ladrones estas personas aquí en San José. Y dejé la bodega ahí en San José y yo ya no regresé porque la tenía la Fiscalía General de la República. Oiga, y ya me acaban de notificar la extinción de dominio. Vean qué tan grave. De una circunstancia que no tenías un contrato de arrendamiento, acercarse con su contador a pagar lo que tiene que pagar en el tributo necesario sobre el arrendamiento,
señalarse como persona física con la actividad empresarial con arrendamiento en lo particular y tener todos los recibos correspondientes a la emisión respectiva. ¿Cómo vas a defender un asunto en donde no tuviste ni siquiera la procuración de decir, ok, me lo catearon, lo aseguraron, oigan, yo soy el dueño, ¿eh? Y estamos hablando de una persona física. Imagínense las personas morales que tienen una obligación per se de un vigilante, alias un comisario, de un responsable de la persona moral y que tiene la obligación oportunamente de revisar que todos sus actos jurídicos sean correctos, adecuados y que cumplan con la ley fiscal de forma adecuada. Pero no nada más nos metamos en eso. La repercusión penal, ¿qué puede ser si nos queremos meter a un grado tan grave? Es hasta la extinción completamente de la persona moral. Y algo tan sencillo que debe de ser, que es hacer un contratito, declarar de forma idónea cada mes los impuestos de ese arrendamiento, el saber a quién le está rentando, el por qué hacerle una cláusula de dónde proviene el dinero, en la cláusula de la relatividad de los datos personales, que también es un delito. Y lo digo así de claro, ¿eh? Si las personas que nosotros nos obligamos a preservar sus datos personales y no lo hacemos, es un delito. Y estas consideraciones a veces no las alcanzamos a visualizar, no solamente como personas físicas, sino también como personas morales. Y las personas morales que desde el primer momento le pide su teléfono, su domicilio, su correo electrónico, sus datos de la credencial del lector para mandarle una promoción, todos esos tienen que tener datos reservados. Y estos datos reservados mal utilizados significa que no lo están haciendo uso adecuado de ellos. Se inicia una acción procedente en contra de acceso a la información y estas acciones jurídicas pueden repercutir en contra de la persona moral porque no estamos haciendo los actos jurídicos necesarios de su protección personal. Realmente nos acabas de poner un ejemplo básico, es cotidiano, y como de una acción noble o sencilla, que es un acto de comercio, en un tema de arrendamiento, por no seguir el protocolo mínimo indispensable, que es generar el contrato, hacer el control de la información, proteger de misma información y dar el mantenimiento del suministro de los mismos datos a la autoridad, y en caso de que sea necesario buscar, salvaguardar el tema del patrimonio, pues como por un simple descuido administrativo puede llevarte a la necesidad de incurrir y de tener que solventar esquemas completamente diferentes, ¿no? Incluso vamos a poner ejemplos, porque creo que es lo que más le gusta a la gente en muchas ocasiones. Podemos ahorita meternos a las computadoras aquí del Centro de Medios de la Universidad y podemos visualizar si estas y cada una de estas cuentan con la autorización y el software necesario de validación respectiva. Ese es un acto jurídico castigado por las leyes penales sobre derechos de autor y sobre derechos del software. Claro. Esas consideraciones tan sencillas pueden no solamente repercutir en el área administrativa, sino penal de todo lo contencioso de toda una institución pública como es nuestra alma mater. Claro. Que queremos, respetamos y sabemos que están en orden. Pero a diferencia de otras consideraciones, en las oficinas de la esquina a lo mejor no lo tienen de forma adecuada. Y estas consideraciones ya están vendiendo ciertos productos de ingeniería, ciertos productos de contabilidad, ciertos productos de un servicio profesional de abogados y no tienen ni siquiera para el GORT de forma adecuada. Claro. Y estas consideraciones llegan los inspectores del INPI, te refieren, oye, ¿por qué estás utilizando estos derechos de autor? Y a veces, oye, ¿por qué voy a pagar derechos? Oye, ¿cuál es mi obligación? Oye, yo no tengo obligación de pagarle a nadie. A ver, hay que ver
por qué sí tienen derecho y cuáles son la categoría para realizar el pago de la regalía correspondiente. Sí. Y en esa consideración es un delito. La extinción, los actos administrativos, si se sigue de forma adecuada o no el acto administrativo para poder llegar al tema penal, son cosas diferenciadas. Claro. Pero son actos jurídicos que pudieran esbozarse en contra de una persona. Voy a poner un ejemplo muy claro, porque ustedes me trajeron a un tema que, discúlpenme, señores, me aventaron así como que una bomba. El 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, muy nuevo, de hace 17 años. Muy nuevo, ¿eh? Sí, está aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, era cuando apenas iba aquí a la facultad. Por eso te trajimos, porque sabes, Era cuando venía aquí a la facultad. No, cuando venía a la facultad y mando un saludo allá al cielo al maestro Juan Francisco Durán, él refería muy claramente que una persona moral no tenía posibilidad de ser sancionado penalmente por un tipo. Y hoy, con la modernidad del derecho, ha trascendido estas consideraciones. Y quería ponerles un ejemplo que me acaba de suceder muy claro. Una persona moral llamada Patito S.A. vende terrenos en algún lugar. Esta persona moral no tiene los permisos adecuados, no tiene los permisos suficientes. Y al cliente que yo represento le vendieron 20 terrenos. Oye, autoridad municipal, ¿tiene la oportunidad de esta persona de poder vender con licencia de ventas o no? ¿Tiene licencia de urbanización? No. ¿Tiene? Pero ya ahí firmaron un contrato de promesa de compraventa. ¿Qué es venta? Y ya hasta lo mandaron al SAT. Ya hasta lo trataron de protocolizar ante Profeco. Oye, espérate. No solamente es un fraude, sino es violación completamente a un estatuto del medio ambiente del desarrollo urbano que Querétaro sanciona y protege. Ahí son 3 delitos diferenciados. Desde el medio ambiente, desde fraude y de la participación de las personas como personas físicas para poderlos vender, recibir el dinero y de la propia empresa. ¿A quién le vas a la persona que se encuentra dañada, a quién le vas a pedir que le pague? ¿A la persona moral o a la persona física? Pues a quien tenga quien le regrese el dinero, ¿no? Sí. Entonces es por eso que el Código Penal Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en una igualdad procesal que ahora se encuentra tanto víctima como probable responsable y o indiciado, pretende realizar los actos jurídicos necesarios del aseguramiento de la reparación del daño, como la no vulneración de derechos humanos en razón del indiciado. Esta protección de ambos se constriñe a ver quién tiene la mayor razón. Y un juez de control va a tener la posibilidad de asegurar a la persona moral, incluso asegurar cuentas suficientes y necesarias, asegurar las cuentas como ya la propia Corte ha iniciado con problemas de ustedes, los contadores y verdaderos fiscalistas. Hay algunos metiches que se meten ahí, pero es por otras consideraciones y no por un tema de ser buenos fiscalistas. Creo que en ese sentido, la Corte ha definido la caída del velo corporativo. La caída del velo corporativo empieza a romper completamente el esbozo que Checo atinadamente refería hace unos momentos. Hago una sociedad anónima, solamente voy hasta mis 50,000 pesitos y hasta ahí tengo la repercusión jurídica. ¿Qué dice la Corte y qué dicen algunas decisiones que ya se han dado en repercusiones del orden penal? Oye, sí, iniciaste con 50,000 pesos, pero estás haciendo acciones de millones de pesos.
Y aparte el dinero de los millones de pesos los caen a tu cuenta posteriormente. Pues hay que darle el seguimiento del dinero, tal como refiere la ley de los años 60, en donde se busca la búsqueda del dinero. Este es el principio básico de estos temas. Y ahora lo hemos platicado, ustedes los contadores lo conocen muy bien, ustedes lo ven muy bien, lo conoces tú muy bien en tu carácter de perito, Mau, que eres un experto en ese sentido. El rastreo del dinero tiene un tema digital ya. A mí me sorprende en otras latitudes, en Europa, en Estados Unidos, ya nadie maneja flujos. Ya todo es tarjeta de crédito, chip, tarjeta de crédito, y si no, no puedes ni pagar para un agua. Entonces, en ese sentido, va para allá la economía mundial. Claro. No es un tema local, es un tema de rastreo de dineros, de dónde viene, cuánto has pagado, por qué no has pagado. Y si tú me dices, las personas morales, ¿a dónde deben de evolucionar? Las personas morales deben de evolucionar a tener un control interno muy sencillo. Hay libros muy sencillitos que dicen, ¿qué es un control interno? El control interno es el señalamiento adecuado de un proceso productivo en donde cumplas todos los requisitos que te dice la ley. Y dices, oye, en el comercio del mercado de abastos, ¿cómo le voy a hacer, mi chavo? Porque todos tenemos clientes del mercado de abastos, del mercado de la Cruz, del mercado Escobedo, y los amigos del mercado de Escobedo que le ayudan a su hijo a poner su primera empresa. Sí. Dicen, ¿qué tiene que hacer? Oye, le tengo que contratar no solamente a su empleado, sino también contador, abogado. Lo primero que debe de tener una persona es tener una buena administración. Y la buena administración radica, compro tanto, vendo tanto, y aquí están mis papelitos que hacen lo necesario de CFDIs para poder hacer la cuadratura suficiente, necesaria y normal. Oye, ¿me dedico a arrendar? Pues hago al menos contrato de arrendamiento en donde refiero que los dineros que estoy recibiendo son vía transferencia electrónica, se realiza de determinada manera, esta persona tiene este CFDI, tiene este número ante el SAT, tengo este CURP de él, tengo esta materialidad de la operación. Esas partes sencillitas que parece que son, no, es lo normal que hacemos diario, que son más requisitos. Pero son más necesarios en razón a prevenir una gran contención en razón a nuestros amigos empresarios. Nuestros amigos empresarios siempre han evolucionado más que nosotros. ¿En qué sentido? Ellos siempre han tenido la cualidad de poner los requisitos. Oye, ¿quieres ser proveedor mío? Necesito estos requisitos. ¿Quieres que te venda? Necesitas tener estos requisitos. A veces avientas primero la factura y ya después cobras, pero luego, esa es otra cosa. Pero quisiera seguir mejor con lo que ustedes me quieran manifestar. Pues para preguntarte habrá muchísimas cosas, amigo, pero ya el tema por demás interesante como lo hemos planteado, pero nos gustaría que platicáramos también cómo las personas, a veces por el descuido y pensar que no pasa nada, como se ha dicho, en realidad, en muchas ocasiones, una persona física, bien puede ser el representante o quien sea, actúa por cuenta de la empresa, a nombre de la empresa, de la persona moral. A veces, con sus acciones también, está buscando un beneficio para la persona moral y con ello puede caer en varias de esas conductas que, como bien ya se ha platicado y el tema va enfocado hacia qué le ocurre a la persona moral. Pues nos gustaría que platicáramos tantito de ese esquema en estas conductas y acciones hasta donde alcancemos antes de nuestro cortecito y luego le continuamos. Yo quisiera ser muy pragmático en este tema. Vamos a poner dos ejemplos que nuestros radioescuchas y nuestros televidentes van a tener muy claros, porque aparte son especialistas en esos temas. Tema seguridad social y tema de hacienda pública. Ahí está. ¿La defraudación? O sea, a ver, estamos haciendo, no estás presentando completo el IVA, no estás mandando completamente lo que corresponde. La FGR puede mandar citar a las personas de forma adecuada. No solamente al representante legal, porque tiene la obligación per se, tal como lo refiere como sujeto obligado.
sino también a su representante legal, a su contador general y a quien haya manifestado la adecuada intervención de la forma de tributar. Porque esa es la exposición de motivos, en ese sentido va. Y hoy el presidente de la República, en una de la 19 o la 18ª, refiere endurecimiento, tal como lo refirió en el primer año de gobierno, en razón al tema de factureras, de la no materialidad de las operaciones, el tema de la defraudación fiscal, aun cuando cada año tras año han tenido una capacidad de recuperación monetaria Increíble. impresionante, ¿eh? Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante observar que ustedes que se dedican al ámbito de la contabilidad, al ámbito de la planeación fiscal, sí se tiene que visualizar completamente a la empresa como un todo. Claro. Y como un todo visualizando hacia el futuro que tienes que hacer momento a momento. Oye, tienes gastos preparativos, tienes gastos de operación posterior. La empresa va a durar de aquí a 20 años. Tenemos esta idea. Vamos a generar el trabajo en favor del empresariado de una forma adecuada. Yo creo que el empresario no le tiene que dar miedo a pagar impuestos. Lo que tiene que pagarlo a través de forma adecuada, idónea y, como dice la propia autoridad, de una forma que sea negocio tanto para el empresario como para la administración pública. Porque no hay persona que abra una empresa para perder toda la vida. Claro, sí, no. Ya hay algunos abogados, contadores, factureros que piensan que toda la vida van a perder para no pagar impuestos incorrectamente. Así es. Entonces, el tema también de la seguridad social trae un tema muy peculiar. Muchos administradores, no porque estoy aquí al lado de dos contadores, refieren oportunamente que no tienen que señalar en su totalidad las cuotas obreras patronales en razón al salario que tienen los trabajadores real. Ahí después viene el problema laboral, ahí después viene el problema ante el Seguro Social sobre los créditos fiscales respectivos, y de ahí viene oportunamente cuando hay un accidente de trabajo, la repercusión posterior. Claro. Y aparte porque llega el patrón y dice, oye, estoy pagando, sí, pero tu prima se aumentará de tal manera porque esta persona tenía esta cantidad. Claro. Esas mismas consideraciones no está pasando ahorita en el Tribunal Fiscal de la Federación. Están debatiéndole los trabajadores, ¿eh? Y la están debatiendo en una circunstancia, Checo, tú que es muy asiduo con otros compañeros aquí de la mesa, en donde también el tema de las utilidades viene muy grotesco, la resolución en favor de los trabajadores. Porque no se hicieron bien los match, porque no se hicieron bien los pagos respectivos, el tema de las utilidades. Pero en esa consideración no solamente es una amonestación, sino la propia empresa queda marcada para la federación, porque los acuerdos conclusivos que se pueden hacer en Prodecon para poder quitar la responsabilidad penal solamente es una vez, y ustedes lo saben mejor que yo. Y es, oye, sí sales con una vía alterna de solución de conflictos, pero es solamente una vez. Entonces, debemos de tener mucha sanidad en razón a la repercusión respectiva. Pues sí, realmente las consideraciones cada vez son más interesantes, más amplias que hay que atender. Ahorita nos has puesto ejemplos bastante interesantes y reales. Entonces, pues vemos que sí ha progresado y ha evolucionado mucho este esquema y esta necesidad de poder tener al día las condiciones, que es una cuestión administrativa nos puede llevar a la necesidad de atender una cuestión en el ámbito penal. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño corte comercial y los esperamos de regreso aquí en su programa Economía de Opción. En un momento regresamos.
Continuamos en Economía de Opción. Bienvenidos nuevamente al programa Economía de Opción y continuamos nosotros con el tema que ya hemos planteado también con la idea de llevar a los empresarios, a los profesionistas, a los futuros profesionistas también y que con ello pues podamos estar compartiendo estos temas. Nos da mucho gusto poder platicar y mandarles saludos a quienes nos están sintonizando a través de las redes. Cirilo Mendoza, saludos a Maritza Costa, Alejandro Jaramillo, Arturo del Corral también, que nos ve continuamente y que han enviado saludos a través del Face. Juan Carlos García Solís, gracias amigos, saludos también. Y nuestro amigo presidente Alejandro Paredes, saludos a ellos. Y bueno, pues continuamos con este tema para con nuestro invitado y sobre todo, como ya se ha planteado de una manera muy especial, magistralmente, en el punto de ¿y cuál es esa responsabilidad que tienen las personas cuando consideran que basta a veces simplemente con presentar una declaración, aunque sean ceros, decían antes, ¿no? Decían antes, preséntala aunque sean ceros para haber cumplido. No pagar las retenciones, como bien lo refirió, no pagar el impuesto al valor agregado, tener algunas simulaciones importantes para obtener beneficios indebidos y sobre todo siempre en perjuicio del fisco federal y que finalmente puedan venir las consecuencias. ¿Hacia dónde? Si bien es cierto en un aspecto administrativo de caer con una multa, con un requerimiento, pero no queremos pensar que puede haber consecuencias diferentes hasta esa pena privativa de libertad hacia una persona como tal, pero con las consecuencias que nos platicará nuestro invitado también para la persona moral, amigo. ¿Cómo ves? Sumamente interesante. Estimado Calixto, por aquí teníamos igual, nos traías preparados algunos ejemplos y como hemos visto a lo largo de este programa, pues son actividades cotidianas, ¿no? Que desafortunadamente se les ha restado el valor de la importancia que tienen esas actividades administrativas y que en conjunto vienen a dar una necesidad de dar un cumplimiento en el ámbito tributario. Y ahorita bien refería Sergio, ¿no? Y previo a irnos al corte, nos platicabas acerca de los delitos que tienen que ver con el tema de la seguridad social, ¿no? Por un esquema, el tema de las retenciones, de lo que se grava al trabajador y que el patrón tiene la obligación de retener y de enterar, pero de la misma forma tú nos platicabas y nos comentabas de un ejercicio que desafortunadamente se hacía por parte de algunos patrones en donde era dar de alta al trabajador con un escenario diferente al real y que cuando desafortunadamente tienen una consideración de accidente, pues tienen la necesidad de cumplir y peor aún cuando ese trabajador fallece, ¿no? Entonces vienen consideraciones sumamente diferentes a las cuales se tienen que atender. En esa misma idea, estimado Calixto, ¿qué otras de las acciones, qué otras de las oportunidades es que tú nos puedes comentar como actividades cotidianas que desafortunadamente se desatienden y que pueden generarnos una obligación como estas que hemos estado platicando? Fíjate que voy a platicarte un ejemplo muy, muy rápido de medio minuto. Fíjate que la Constitución del 57 era una Constitución libertaria en donde a todo mundo dejaba hacer y dejaba pasar por completamente hacer un buen negocio. Era una conceptualización libre del comercio, libre comúnmente por parte de todos y cada uno de nosotros. Posteriormente, la Constitución del 17, la reforma de la del 57, refiere tres conceptos muy básicos y basales que nos enseñan desde la primaria en razón a la reforma en favor de los trabajadores. Uh-huh. Sí. En favor de los trabajadores, en favor de la educación. Y estas reformas tan grandes, tan buenas como fue también para los campesinos, pues se hace como una constitución totalmente social, una constitución que totalmente iba en favor de los menos desprotegidos para darles una mejor posición oportunamente ante la sociedad. Pues viene toda una serie que hoy el presidente de la República refiere que son un oscuro en nuestra economía, una oscuridad en el progreso del país, pero conteniendo a nuestro lado economías tan potentes como es la canadiense,
como lo es la estadounidense, teniendo una presión totalmente de la unificación de Europa, pues empiezan a ver los tratados de libre comercio, en donde o te subes al barco o te sales, cabrón. Donde una pluma como estas, pues, traerla de importación costaba 20 pesos y producirla aquí valía 50 pesos. Y es esa la economía en globalización, una economía globalizada. Pues entonces, ¿qué se empieza a hacer? Pues una estructura para el Código de Comercio, el Código Fiscal, las leyes reglamentarias del impuesto sobre la renta, el IVA, todas las consideraciones, un andamiaje jurídico y fiscal en donde tanto las personas que van a invertir como las que van a producir y tanto las que van a gastar tengan claramente qué es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué empiezo a ver ese esbozo constitucional a esta consideración? En todas, la Constitución ha sido parte fundamental en decir que todo el que tenga ser ciudadano tiene la obligación de pagar sus impuestos. En ninguna, ni en la libertaria, ni en la social, dicen no pagues, ¿No? O sea, está como obligación. Es una obligación. Un deber. Y entonces, sobre esos deberes, hemos tenido la oportunidad, y perdón, es hasta chistorete, porque la verdad es que, chequenlo, ustedes los contadores dicen siempre el 31 fracción cuarta, pero chequenle a pasada, y dicen esas consideraciones, y es una de las obligaciones que luego platicando con la propia gente de la Fiscalía General de la República, cuando mandan citar a nuestros clientes, y lo advierto, señores, lo veo, no sé en qué cámara estemos, pero lo veo así de frente. Les digo, en esa. Les digo, si los mandan citar en el nuevo sistema de justicia penal o en el sistema de justicia penal que data del 2008, que fue realizado en los neoliberales o como sea, pero es un sistema más de derechos fundamentales en favor del indiciado. Si los están mandando citar, vayan. No se escondan. Ya no hay domicilios que se escondan. Ya no hay domicilios que ya no van a ser posibles de volverlos a ver. Ya no existe eso. Y se los voy a referir. Hace poquito, algún amigo contador, no ninguno de los que están en este colegio, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, pero algún contador allá de Tumbuntú, se le ocurrió decir que su domicilio fiscal iba a ser en Tumbuntú 2 y que porque no iba a recibir, pues ya no iba a haber delito o no iba a haber concepto. Bueno, pues esta consideración está señalada en el Código Fiscal de la Federación como delito. Y aparte, él se había señalado como representante legal de la empresa. De esos pequeños, grandes consideraciones, hemos tenido la oportunidad de poder auxiliar a algunos contadores a subir audiencia para excluirlos de alguna responsabilidad. Pero eso no significa que sea prudente que lo hagan. Claro. Eso no es un tema. El tema es prevenir oportunamente que si ya la empresa ya está quebrada, ya no funciona, pues oportunamente decirle a la autoridad, estamos pelas. Y hacer lo necesario en razón de esas consideraciones. Porque las empresas también quiebran. Claro. Y si no lo haces de forma adecuada, como lo refiere la ley, oportunamente de concursos mercantiles, en donde tienes que mandar llamar a todo mundo y le tienes que decir, oye, ¿quieres cobrarme? Te puedo pagar en razón a la corcholata que tengo y no a la botella, pero es la parte fundamental de decirle a la autoridad, ahora resulta el sistema jurídico tiene la idea de poderse apoyar en la propia gente para tomar sus determinaciones. Y si tú acreditas con el papel A, B y C y D que trataste de hacer bien las cosas, con esas consideraciones la autoridad tiene que darte la razón de tu salida alterna.
y no tener una repercusión que puedas a perder tu patrimonio. Así es. Porque a final de cuentas ese tema tan delicado de no entregar las retenciones, de quedarse el IVA como una parte fundamental de la empresa, de declarar oportunamente en ceros toda la vida o en su defecto decir un sueldo por otro, son temas tan delicados que no solamente van a extinguir a la persona moral, sino le van a generar a la persona física una repercusión respectiva. Es muy importante visualizar todos los actos del ámbito que realizan las empresas. Hay empresas inmobiliarias que hemos tenido la oportunidad de Sergio y yo de coincidir en algunas consideraciones y en donde tenemos un esbozo completamente en donde cada quien tiene una repercusión de sus clientes de impositivos y hasta en los contratos se refiere. Tus pelotas son tus pelotas, tus pelotas son tus pelotas y tus juguetes son tus juguetes. ¿Por qué? Porque esa es una planeación que oportunamente cada contador de cada empresa tiene que visualizar hacia el futuro y que no tiene que repercutir en el punto final del negocio. Yo entiendo que los hombres de negocios siempre buscan proteger el crecimiento de su negocio a costa de quien sea, incluso de las esposas, incluso de los propios socios, incluso de todo mundo. Entonces, vamos a ser muy pragmáticos. Hagamos las cosas de una forma planeada, de forma adecuada, con un consejo de un excelente contador como los que están aquí presentes y los que nos están escuchando, y que tengamos la oportunidad de poderlos coadyuvar, hacer un contratito sencillo, básico, en donde puedan proteger todas y cada una de sus actividades que realicen con las personas. Para, como dice mi amigo Alex, que nos está escuchando, para demostrar la materialidad del hecho concreto. Eso. Sí, estoy citando a todos para que no se quejen. Para que no se vaya a quejar el presidente. Así es. No se sientan, ¿verdad? Bueno, pues realmente es una realidad y veíamos, nos platicabas ahorita en corte, ¿en qué momento es cuando se viene a dar este cambio tan radical en el aspecto penal, en la necesidad de dar cumplimiento en materia de las personas morales? Nos platicabas acerca de un punto, de una fecha crucial, ¿no? Por ahí del sexenio de Peña Nieto. Sí, así es. Donde, como tú bien nos señalabas, viene de un esquema de un ordenamiento internacional, y en donde dicen vamos a tratar de hacer esa rastreabilidad de los recursos y que esos mismos recursos tengan una generación y un alcance para que de la misma forma estén tributando de la manera adecuada. En esa misma idea, estimado Calixto, ¿qué tanto ha flaqueado, qué tanto ha tenido que cumplir el empresariado mexicano para poder estar al margen y estar al nivel de lo que se está planteando a nivel internacional? Fíjate que estamos llegando a un tema. Tuve la oportunidad hace 2 meses que vas pasando, se va a ir muy presuntuoso de parte de tu servidor, pero vas pasando por París, al lado del Museo Louvre, el más famoso del mundo, yo creo, después de la película de Dan Brown. Y leí hace poco en una de las revistas que Checo me había comentado que leyera para que se me quitara lo burro. y veo lo que dice la ex candidata, una que le peleó a Sarkozy oportunamente la candidatura de Francia para ser presidenta de Francia y que ahora es la líder de la Comunidad Europea en razón a la economía. No recuerdo ahorita su nombre preciso en francés, pero la veo caminando con su perrito en el centro de Francia. Y te das cuenta, cuando vas a todas las tiendas de Francia, a todos los comercios de Francia, que lo parte fundamental, 2 días antes había dicho que la economía de la Europa tenía el camino a ser
una banca completamente digital y completamente bancarizada. Si eso no les pone desde hoy las barbas del chivo a remojar, significa que no estamos viendo hacia dónde va la economía. Claro. La economía va a lo digital y va completamente a ser bancarizada absolutamente. Ayer en un gran evento mundial no podías comprar ni un vaso de agua si no tenías tarjeta de crédito o débito. Entonces, en ese sentido, ¿a dónde va la economía? ¿A dónde va el tema de impuestos? A lo que la globalización lo ha llevado, ¿eh? Claro. No es que el presidente de la República diga, vamos a ser autosuficientes. Ya no es posible. Ya los bancos van a empezar a migrar de los grandes espacios físicos que se tienen hoy de instituciones bancarias a migrar a un tema de portabilidad en un simple teléfono o en una simple tarjetita para tener una portabilidad de la economía completamente mundial. No lo refiero yo y no lo decimos ahorita en esta aula de medios de nuestra gloriosa Universidad Autónoma de Querétaro, sino se refiere ya a la tendencia mundial que va a trascender, tal como se firmó un tratado mexicano de sistema cultural, político y económico que databa de los años 80, de los años 90, de los años 60 y que se fue presentando paulatinamente 30, 40 años después. Si en Europa ya están empezando a visualizar esos temas, nosotros con esta nueva era digitalizada, donde lo de ayer es pasado y lo de hace 15 días es extremadamente viejo, no digamos que los próximos 2 o 3 años puedan tener. Que vamos a darles, esto ya es muy teórico lo que estaba diciendo, vamos a darles una pauta a algunos compañeros que nos escuchan. La nueva vertiente de la Fiscalía General de la República en delitos completamente de la Hacienda Pública y Seguridad Social es muy sencilla. Es utilizar la base de datos que tiene el sistema de administración tributaria, señalar cuáles son los pendientes por pagar por algunas consideraciones, utilizar la inteligencia artificial y buscar quiénes son los mayores defraudadores fiscales y cuáles son los RFCs que están emitiendo mayores números de facturas para poder ir por ellos. Punto. ¿Algo más? Fíjate que en esta parte, como bien lo dices ahí, como la fiscalización es una actualidad. Y es una actualidad donde no necesita los ojos de persona alguna. Así es. Porque finalmente los sistemas, como ya tú lo referías también, Mau, es el asunto de 2014 donde se convierte en obligatorio el uso del CFDI, el comprobante fiscal digital, y que a partir de ahí todas las operaciones de manera inmediata se encuentran registrados en un sistema. Y nadie podría escaparse en el momento de presentar una declaración. Como a la hora de presentarla es comparable perfectamente y se puede identificar la razonabilidad o no de la información que estás presentando. Para luego entonces, pues sí, mandarte llamar y recaudar casi de manera voluntaria, ¿no? Entonces, sí, es cierto, el resultado de la recaudación que hoy se ha tenido en estos periodos es producto de aquellas reformas, sin duda. Claro. Sin duda, y que tiene que ver con recomendaciones internacionales, como bien nuestro amigo Calixto ya lo platicaba, esas recomendaciones internacionales para atacar el lavado de dinero, la defraudación fiscal, figuras que a veces afectan a los trabajadores también en un momento dado, y todo eso viene de recomendaciones que finalmente entonces pues habrá que tomar en cuenta y nosotros estar atentos, ¿no? Y sobre todo, nosotros pensaríamos que son temas que tienen que ver una trascendencia de mayor peso, ¿no? Pero son actividades cotidianas. Y perdón por que te interrumpa, nada más por seguir la idea de Checo. Antes esos tratados internacionales nos hacíamos guajes y no los cumplíamos. Ahora no. Ahora las empresas transnacionales dicen, oye, ¿quieres que invierta en tu país? Ordénate.
Es un tema de ordenanza, Claro. es un tema que estamos buscando completamente que el mundo y el país tenga un mejor orden en razón a los dineros. Claro. Por supuesto, creo que ahí tenemos que tener un tema de justicia social para todos y cada uno de nosotros. Hay grupos vulnerables que tenemos que apoyar, pero sí es necesario un tema de recaudación de forma idónea y también que el negocio sea factible para todos. Claro. Bueno, pues ya casi estamos por llegar al fin del programa del día de hoy, estimado Calixto. ¿Alguna recomendación que le quiera hacer a nuestro auditorio? Que consulten siempre a sus abogados con cédula profesional y que consulten a sus contadores con cédula profesional. Creo que siempre hay buenos colegios de abogados, hay unos excelentes colegios de contadores, de todo, de economía y finanzas que tenemos aquí, que Mau tuvo a bien a generar y que siempre ha tenido la oportunidad de crecer. Muchísimas gracias, estimado doctor. Y bueno, pues queremos agradecer la compañía del día de hoy de nuestro auditorio y los invitamos a que puedan repetir este programa el próximo sábado por la señal de TV UAC. Muchísimas gracias, Sergio. A la orden, Calixto, amigo. Siempre las Gracias. puertas abiertas ahí Gracias, y en Calixto. tu casa. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.